Antes de comenzar, si este tipo de contenido te impulsa, te despierta y te hace exigirte más, suscríbete ahora y deja tu me gusta. Aquí no venimos a entretenerte, venimos a construir al hombre que puedes llegar a ser. Únete a los que no se rinden. Únete al 1%. La mayoría de las personas cree que el cambio ocurre en grande. Una gran oportunidad, una gran motivación, un gran golpe de suerte. Pero la verdad, el verdadero cambio nace en un lugar mucho más oscuro, más silencioso, más personal. El punto de quiebre. Ese instante que no se escribe en ningún libro ni aparece en ninguna foto. Ese momento donde ya no estás luchando contra el mundo, sino contra ti mismo. El punto de quiebre llega cuando tu mente ya no soporta la historia que te has contado durante años. Cuando te escuchas repitiendo excusas que ya no crees. Cuando tu reflejo se convierte en un testigo incómodo que te pregunta, ¿esto es todo lo que vas a hacer? Y ese golpe no es físico, es emocional. Es un derrumbe interno que nadie nota, pero que tú sientes en cada parte del cuerpo. A veces ocurre una madrugada cuando abres los ojos sin razón, te sientas en el borde de la cama y sientes la presión en el pecho de haber vivido demasiado tiempo por debajo de tu potencial. Otras veces ocurre después de fallar, después de perder, después de escuchar un no que te parte la columna mental. En ese instante, el dolor deja de ser dolor y se convierte en claridad. Es como si la vida te dijera, hasta aquí, o cambias, o te conviertes en un espectador más. El punto de quiebre no tiene testigos, porque es una guerra que solo se libra por dentro. No hay público, no hay aplausos, no hay validación. Solo tú. Y ese momento brutal donde decides que no vas a vivir otro día con la misma versión débil de ti mismo. Ese es el nacimiento. Ese es el clic. Ese es el instante donde la persona común muere y la persona obsesionada comienza a respirar. No es bonito, no es inspirador, no es romántico, pero es real. Y todo guerrero del 1% ha pasado por ahí. El punto de quiebre es el origen de la transformación. Es el fuego que inicia la forja. Es el momento donde dices, se acabó. Desde hoy, o me convierto en mi mejor versión, o muero intentándolo. La mayoría de las personas nunca llega a nada grande porque se quedan esperando motivación. Como si la motivación fuera un rayo divino que aparece de vez en cuando y les cambia la vida. Pero el 1% no vive así. El 1% no juega con emociones pasajeras. El 1% no despierta esperando sentirse listo. Ellos toman una decisión, una sola, una que lo cambia todo, la decisión de obsesionarse. La obsesión no es bonita, no es equilibrada, no es cómoda. Es una fuerza que arrastra tu atención hacia un solo objetivo hasta que lo único que importa es convertirte en alguien digno de alcanzarlo. La obsesión es lo que distingue a quienes avanzan de quienes se ahogan en excusas. Porque cuando tú estás cansado, el obsesionado sigue. Cuando tú te distraes, el obsesionado se enfoca. Cuando tú procrastinas, el obsesionado se entrena como si la vida se le fuera en ello. No porque tenga más fuerza, no porque tenga más talento, no porque tenga más tiempo, sino porque eligió algo que tú no elegiste, convertir su meta en su identidad. Escúchalo bien, el 1% no persigue un objetivo, el 1% se convierte en el tipo de hombre capaz de lograrlo. Y ese cambio no pasa por arte de magia. Pasa cuando tomas una decisión interna tan profunda que empiezas a ver todo lo que haces como un paso hacia tu propósito o como una traición hacia él. Comes para tu meta, entrenas para tu meta, trabajas para tu meta, descansas para tu meta. Te alejas de personas que ya no encajan con tu meta. La obsesión se vuelve una brújula que no se equivoca, una voz interna que te recuerda, no estás aquí para ser promedio. Y cuando esa obsesión se instala, todo cambia. Tu disciplina cambia, tu energía cambia. Tu vida completa empieza a alinearse, como si el universo entendiera que por fin dejaste de jugar a medias. Al final, la diferencia entre el 99% y el 1% es simple. El 99% quiere, el 1% decide. Y la obsesión es esa decisión llevada al máximo nivel. Cuando decides perseguir algo grande, no entras a un camino iluminado, ordenado o motivador. Entras a un territorio hostil, un terreno que pocos pisan y casi nadie soporta. El éxito no es un lugar bonito. No está diseñado para que te sientas cómodo. No está lleno de aplausos, ni de apoyo, ni de comprensión. El territorio del éxito es frío, silencioso, duro y muchas veces solitario. Es un terreno donde tus dudas te atacan sin aviso, donde tu mente empieza a inventar excusas más rápido de lo que tú puedes destruirlas, y donde cada paso hacia adelante viene acompañado de un desafío que te pregunta, ¿de verdad quieres esto? Cada maldito día. Aquí es donde muchos retroceden, no porque no tengan talento, sino porque nunca aceptaron la verdad. El camino hacia la grandeza no te da nada gratis. En el territorio hostil del éxito,
Te sentirás cansado cuando más necesitas energía. Fallarás cuando creías estar avanzando. Te levantarás temprano sin ganas. Entrenarás cuando tu cuerpo diga no. Mejorarás sin que nadie te felicite. Y seguirás sin que nadie entienda por qué lo haces. Este territorio pone a prueba tu carácter, tu disciplina, tu compromiso y tu capacidad de mantenerte firme cuando todo lo que te rodea intenta empujarte hacia atrás. Y aquí es donde el 99% abandona, porque el promedio quiere éxito, pero no quiere pagar el precio real. El 1%, en cambio, mira este terreno hostil como un filtro, un proceso de selección natural, un campo que elimina a los débiles y moldea a los fuertes. Saben que cada día difícil es una prueba, cada fracaso es una instrucción, y cada golpe es una orden de mejorar. Y aceptan algo que lo cambia todo. El éxito no es un destino, es una resistencia constante, un ambiente diseñado para quebrarte, para depurarte, para destruir a la versión débil de ti y obligarte a renacer más fuerte. Si soportas este territorio, lo demás se vuelve sencillo. Porque aquí se separan los que desean, de los que están dispuestos a convertirse. Las personas hablan de disciplina como si fuera una herramienta, algo que usas cuando lo necesitas, algo que enciendes cuando te conviene y apagas cuando estás cansado. Pero ese es el problema. Si tu disciplina depende de tu estado de ánimo, entonces nunca fue disciplina. Fue comodidad disfrazada. El 1% entiende algo que el resto nunca comprenderá. La disciplina no es una acción, es una identidad. No haces las cosas porque tienes ganas, las haces porque forman parte de quién eres, porque van grabadas en tu ADN mental. Porque incluso cuando tu cuerpo está agotado, cuando tu mente te pide descanso, cuando todo a tu alrededor está en contra, tú respondes igual. No porque eres fuerte, sino porque ya no sabes actuar de otra forma. La disciplina como identidad es un nivel superior. Es cuando ya no necesitas motivación, no necesitas inspiración, no necesitas que nada te empuje. Te levantas temprano porque ese es tu estándar. Entrenas porque ese es tu deber contigo mismo. Cumples porque tu palabra vale más que tu comodidad. Haces lo difícil porque lo fácil ya no te interesa. Es cuando un día sin progresar se siente como una traición personal. Cuando saltarte un entrenamiento se siente como romper un código interno. Cuando sabes que la diferencia entre tú y el resto es que tú haces lo que toca, sin importar lo que sientes. La disciplina como identidad es aceptar que vas a trabajar cuando estás cansado, vas a entrenar cuando te duele todo, vas a seguir cuando nadie te mire, vas a sostenerte cuando nadie te apoye, vas a ganar incluso cuando nadie crea en ti. Porque no lo haces por los demás, lo haces porque te convertiste en alguien que se honra a sí mismo. La fuerza aparece cuando estás motivado, pero la identidad aparece cuando estás destruido y aún así sigues avanzando. Cuando tu disciplina se convierte en quien eres, tu vida cambia. Tus resultados cambian. Tu mentalidad cambia. Tu destino entero cambia. Entiendes que el mundo no premia a los talentosos. Premia a quienes pueden seguir apareciendo día tras día después de haber fallado, después de haber caído, después de haber dudado. La disciplina como identidad es vivir bajo un código. No me detengo, no retrocedo, no negocio conmigo mismo. Cuando llegas a ese nivel, ya no compites contra otros, compites contra el tú de ayer. Y cada día lo destruyes. Hay un punto en el camino donde ya no es el cansancio lo que te pesa, es la soledad. No la soledad física, sino la soledad mental que aparece cuando comienzas a avanzar hacia un lugar donde la mayoría no quiere ir. Porque cuando decides mejorar, cuando decides disciplinarte, cuando decides dejar atrás tus viejos hábitos y tus viejas excusas, no solo cambias tú, cambia tu entorno, cambia tu círculo, cambia tu mundo. Y no todos están listos para eso. La transformación tiene un precio, y ese precio casi siempre es la ruptura del entorno. Hay personas que se alejarán, personas que se burlarán, personas que te harán sentir que estás exagerando, personas que te dirán que ya no eres el mismo. Y sí, tienen razón, ya no eres el mismo. Y eso es exactamente lo que los incomoda. Porque tu crecimiento les recuerda sus propias renuncias. Tu disciplina les recuerda su falta de acción. Tu progreso les recuerda las oportunidades que dejaron pasar. Tú no cambiaste, ellos quedaron donde estaban. Y ahí aparece la soledad. Una soledad fría, una soledad pesada, una soledad que te acompaña al entrenar, al trabajar, al avanzar, porque descubres que este camino no es masivo, es individual. Pero escucha bien, la soledad no es un castigo. No porque no tengan talento, sino porque nunca aceptaron la verdad. El camino hacia la grandeza no te da nada gratis. En el territorio hostil del éxito, te sentirás cansado cuando más necesitas energía. Fallarás cuando creías estar avanzando. Te levantarás temprano sin ganas. Entrenarás cuando tu cuerpo diga no. Mejorarás sin que nadie te felicite.
Y seguirás sin que nadie entienda por qué lo haces. Este territorio pone a prueba tu carácter, tu disciplina, tu compromiso y tu capacidad de mantenerte firme cuando todo lo que te rodea intenta empujarte hacia atrás. Y aquí es donde el 99% abandona, porque el promedio quiere éxito, pero no quiere pagar el precio real. El 1%, en cambio, mira este terreno hostil como un filtro, un proceso de selección natural, un campo que elimina a los débiles y moldea a los fuertes. Saben que cada día difícil es una prueba, cada fracaso es una instrucción, y cada golpe es una orden de mejorar. Y aceptan algo que lo cambia todo. El éxito no es un destino, es una resistencia constante, un ambiente diseñado para quebrarte, para depurarte, para destruir a la versión débil de ti y obligarte a renacer más fuerte. Si soportas este territorio, lo demás se vuelve sencillo. Porque aquí se separan los que desean, de los que están dispuestos a convertirse. Las personas hablan de disciplina como si fuera una herramienta, algo que usas cuando lo necesitas, algo que enciendes cuando te conviene y apagas cuando estás cansado. Pero ese es el problema. Si tu disciplina depende de tu estado de ánimo, entonces nunca fue disciplina. Fue comodidad disfrazada. El 1% entiende algo que el resto nunca comprenderá. La disciplina no es una acción, es una identidad. No haces las cosas porque tienes ganas, las haces porque forman parte de quién eres, porque van grabadas en tu ADN mental. Porque incluso cuando tu cuerpo está agotado, cuando tu mente te pide descanso, cuando todo a tu alrededor está en contra, tú respondes igual. No porque eres fuerte, sino porque ya no sabes actuar de otra forma. La disciplina como identidad es un nivel superior. Es cuando ya no necesitas motivación, no necesitas inspiración, no necesitas que nada te empuje. Te levantas temprano porque ese es tu estándar. Entrenas porque ese es tu deber contigo mismo. Cumples porque tu palabra vale más que tu comodidad. Haces lo difícil porque lo fácil ya no te interesa. Es cuando un día sin progresar se siente como una traición personal. Cuando saltarte un entrenamiento se siente como romper un código interno. Cuando sabes que la diferencia entre tú y el resto es que tú haces lo que toca, sin importar lo que sientes. La disciplina como identidad es aceptar que vas a trabajar cuando estás cansado, vas a entrenar cuando te duele todo, vas a seguir cuando nadie te mire, vas a sostenerte cuando nadie te apoye, vas a ganar incluso cuando nadie crea en ti. Porque no lo haces por los demás, lo haces porque te convertiste en alguien que se honra a sí mismo. La fuerza aparece cuando estás motivado, pero la identidad aparece cuando estás destruido y aún así sigues avanzando. Cuando tu disciplina se convierte en quien eres, tu vida cambia. Tus resultados cambian. Tu mentalidad cambia. Tu destino entero cambia. Entiendes que el mundo no premia a los talentosos. Premia a quienes pueden seguir apareciendo día tras día después de haber fallado, después de haber caído, después de haber dudado. La disciplina como identidad es vivir bajo un código. No me detengo, no retrocedo, no negocio conmigo mismo. Cuando llegas a ese nivel, ya no compites contra otros, compites contra el tú de ayer. Y cada día lo destruyes. Hay un punto en el camino donde ya no es el cansancio lo que te pesa, es la soledad. No la soledad física, sino la soledad mental que aparece cuando comienzas a avanzar hacia un lugar donde la mayoría no quiere ir. Porque cuando decides mejorar, cuando decides disciplinarte, cuando decides dejar atrás tus viejos hábitos y tus viejas excusas, no solo cambias tú, cambia tu entorno, cambia tu círculo, cambia tu mundo. Y no todos están listos para eso. La transformación tiene un precio, y ese precio casi siempre es la ruptura del entorno. Hay personas que se alejarán, personas que se burlarán, personas que te harán sentir que estás exagerando, personas que te dirán que ya no eres el mismo. Y sí, tienen razón, ya no eres el mismo. Y eso es exactamente lo que los incomoda. Porque tu crecimiento les recuerda sus propias renuncias. Tu disciplina les recuerda su falta de acción. Tu progreso les recuerda las oportunidades que dejaron pasar. Tú no cambiaste, ellos quedaron donde estaban. Y ahí aparece la soledad. Una soledad fría, una soledad pesada, una soledad que te acompaña al entrenar, al trabajar, al avanzar, porque descubres que este camino no es masivo, es individual. Pero escucha bien, la soledad no es un castigo. No porque no tengan talento, sino porque nunca aceptaron la verdad. El camino hacia la grandeza no te da nada gratis. En el territorio hostil del éxito, te sentirás cansado cuando más necesitas energía. Fallarás cuando creías estar avanzando. Te levantarás temprano sin ganas. Entrenarás cuando tu cuerpo diga no. Mejorarás sin que nadie te felicite. Y seguirás sin que nadie entienda por qué lo haces. Este territorio pone a prueba tu carácter, tu disciplina, tu compromiso y tu capacidad de mantenerte firme cuando todo lo que te rodea intenta empujarte hacia atrás. Y aquí es donde el 99% abandona,
porque el promedio quiere éxito, pero no quiere pagar el precio real. El 1%, en cambio, mira este terreno hostil como un filtro, un proceso de selección natural, un campo que elimina a los débiles y moldea a los fuertes. Saben que cada día difícil es una prueba, cada fracaso es una instrucción, y cada golpe es una orden de mejorar. Y aceptan algo que lo cambia todo. El éxito no es un destino, es una resistencia constante, un ambiente diseñado para quebrarte, para depurarte, para destruir a la versión débil de ti y obligarte a renacer más fuerte. Si soportas este territorio, lo demás se vuelve sencillo. Porque aquí se separan los que desean, de los que están dispuestos a convertirse. Las personas hablan de disciplina como si fuera una herramienta, algo que usas cuando lo necesitas, algo que enciendes cuando te conviene y apagas cuando estás cansado. Pero ese es el problema. Si tu disciplina depende de tu estado de ánimo, entonces nunca fue disciplina, fue comodidad disfrazada. El 1% entiende algo que el resto nunca comprenderá. La disciplina no es una acción, es una identidad. No haces las cosas porque tienes ganas, las haces porque forman parte de quién eres, porque van grabadas en tu ADN mental. Porque incluso cuando tu cuerpo está agotado, cuando tu mente te pide descanso, cuando todo a tu alrededor está en contra, tú respondes igual. No porque eres fuerte, sino porque ya no sabes actuar de otra forma. La disciplina como identidad es un nivel superior. Es cuando ya no necesitas motivación, no necesitas inspiración, no necesitas que nada te empuje. Te levantas temprano porque ese es tu estándar. Entrenas porque ese es tu deber contigo mismo. Cumples porque tu palabra vale más que tu comodidad. Haces lo difícil porque lo fácil ya no te interesa. Es cuando un día sin progresar se siente como una traición personal. Cuando saltarte un entrenamiento se siente como romper un código interno. Cuando sabes que la diferencia entre tú y el resto es que tú haces lo que toca, sin importar lo que sientes. La disciplina como identidad es aceptar que vas a trabajar cuando estás cansado, vas a entrenar cuando te duele todo, vas a seguir cuando nadie te mire, vas a sostenerte cuando nadie te apoye, vas a ganar incluso cuando nadie crea en ti. Porque no lo haces por los demás, lo haces porque te convertiste en alguien que se honra a sí mismo. La fuerza aparece cuando estás motivado, pero la identidad aparece cuando estás destruido y aún así sigues avanzando. Cuando tu disciplina se convierte en quien eres, tu vida cambia. Tus resultados cambian. Tu mentalidad cambia. Tu destino entero cambia. Entiendes que el mundo no premia a los talentosos. Premia a quienes pueden seguir apareciendo día tras día después de haber fallado, después de haber caído, después de haber dudado. La disciplina como identidad es vivir bajo un código. No me detengo, no retrocedo, no negocio conmigo mismo. Cuando llegas a ese nivel, ya no compites contra otros, compites contra el tú de ayer. Y cada día lo destruyes. Hay un punto en el camino donde ya no es el cansancio lo que te pesa, es la soledad. No la soledad física, sino la soledad mental que aparece cuando comienzas a avanzar hacia un lugar donde la mayoría no quiere ir. Porque cuando decides mejorar, cuando decides disciplinarte, cuando decides dejar atrás tus viejos hábitos y tus viejas excusas, no solo cambias tú, cambia tu entorno, cambia tu círculo, cambia tu mundo. Y no todos están listos para eso. La transformación tiene un precio, y ese precio casi siempre es la ruptura del entorno. Hay personas que se alejarán, personas que se burlarán, personas que te harán sentir que estás exagerando, personas que te dirán que ya no eres el mismo. Y sí, tienen razón, ya no eres el mismo. Y eso es exactamente lo que los incomoda. Porque tu crecimiento les recuerda sus propias renuncias. Tu disciplina les recuerda su falta de acción. Tu progreso les recuerda las oportunidades que dejaron pasar. Tú no cambiaste, ellos quedaron donde estaban. Y ahí aparece la soledad. Una soledad fría, una soledad pesada, una soledad que te acompaña al entrenar, al trabajar, al avanzar, porque descubres que este camino no es masivo, es individual. Pero escucha bien, la soledad no es un castigo. No porque no tengan talento, sino porque nunca aceptaron la verdad. El camino hacia la grandeza no te da nada gratis. En el territorio hostil del éxito, te sentirás cansado cuando más necesitas energía. Fallarás cuando creías estar avanzando. Te levantarás temprano sin ganas. Entrenarás cuando tu cuerpo diga no. Mejorarás sin que nadie te felicite. Y seguirás sin que nadie entienda por qué lo haces. Este territorio pone a prueba tu carácter, tu disciplina, tu compromiso y tu capacidad de mantenerte firme cuando todo lo que te rodea intenta empujarte hacia atrás. Y aquí es donde el 99% abandona, porque el promedio quiere éxito, pero no quiere pagar el precio real. El 1%, en cambio, mira este terreno hostil como un filtro, un proceso de selección natural, un campo que elimina a los débiles y moldea a los fuertes. Saben que cada día difícil es una prueba,
Cada fracaso es una instrucción, y cada golpe es una orden de mejorar. Y aceptan algo que lo cambia todo. El éxito no es un destino, es una resistencia constante, un ambiente diseñado para quebrarte, para depurarte, para destruir a la versión débil de ti y obligarte a renacer más fuerte. Si soportas este territorio, lo demás se vuelve sencillo. Porque aquí se separan los que desean, de los que están dispuestos a convertirse. Las personas hablan de disciplina como si fuera una herramienta, algo que usas cuando lo necesitas, algo que enciendes cuando te conviene y apagas cuando estás cansado. Pero ese es el problema. Si tu disciplina depende de tu estado de ánimo, entonces nunca fue disciplina, fue comodidad disfrazada. El 1% entiende algo que el resto nunca comprenderá. La disciplina no es una acción, es una identidad. No haces las cosas porque tienes ganas, las haces porque forman parte de quién eres, porque van grabadas en tu ADN mental. Porque incluso cuando tu cuerpo está agotado, cuando tu mente te pide descanso, cuando todo a tu alrededor está en contra, tú respondes igual. No porque eres fuerte, sino porque ya no sabes actuar de otra forma. La disciplina como identidad es un nivel superior. Es cuando ya no necesitas motivación, no necesitas inspiración, no necesitas que nada te empuje. Te levantas temprano porque ese es tu estándar. Entrenas porque ese es tu deber contigo mismo. Cumples porque tu palabra vale más que tu comodidad. Haces lo difícil porque lo fácil ya no te interesa. Es cuando un día sin progresar se siente como una traición personal. Cuando saltarte un entrenamiento se siente como romper un código interno. Cuando sabes que la diferencia entre tú y el resto es que tú haces lo que toca, sin importar lo que sientes. La disciplina como identidad es aceptar que vas a trabajar cuando estás cansado, vas a entrenar cuando te duele todo, vas a seguir cuando nadie te mire, vas a sostenerte cuando nadie te apoye, vas a ganar incluso cuando nadie crea en ti. Porque no lo haces por los demás, lo haces porque te convertiste en alguien que se honra a sí mismo. La fuerza aparece cuando estás motivado, pero la identidad aparece cuando estás destruido y aún así sigues avanzando. Cuando tu disciplina se convierte en quien eres, tu vida cambia. Tus resultados cambian. Tu mentalidad cambia. Tu destino entero cambia. Entiendes que el mundo no premia a los talentosos. Premia a quienes pueden seguir apareciendo día tras día después de haber fallado, después de haber caído, después de haber dudado. La disciplina como identidad es vivir bajo un código. No me detengo, no retrocedo, no negocio conmigo mismo. Cuando llegas a ese nivel, ya no compites contra otros, compites contra el tú de ayer. Y cada día lo destruyes. Hay un punto en el camino donde ya no es el cansancio lo que te pesa, es la soledad. No la soledad física, sino la soledad mental que aparece cuando comienzas a avanzar hacia un lugar donde la mayoría no quiere ir. Porque cuando decides mejorar, cuando decides disciplinarte, cuando decides dejar atrás tus viejos hábitos y tus viejas excusas, no solo cambias tú, cambia tu entorno, cambia tu círculo, cambia tu mundo. Y no todos están listos para eso. La transformación tiene un precio, y ese precio casi siempre es la ruptura del entorno. Hay personas que se alejarán, personas que se burlarán, personas que te harán sentir que estás exagerando, personas que te dirán que ya no eres el mismo. Y sí, tienen razón, ya no eres el mismo. Y eso es exactamente lo que los incomoda. Porque tu crecimiento les recuerda sus propias renuncias. Tu disciplina les recuerda su falta de acción. Tu progreso les recuerda las oportunidades que dejaron pasar. Tú no cambiaste, ellos quedaron donde estaban. Y ahí aparece la soledad. Una soledad fría, una soledad pesada, una soledad que te acompaña al entrenar, al trabajar, al avanzar, porque descubres que este camino no es masivo, es individual. Pero escucha bien, la soledad no es un castigo.